Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo, como de costumbre, desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de música, vamos a hablar de jazz, porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en la cual hablamos acerca de músicos de jazz, discos de jazz, todo lo relacionado con el jazz que a mí más me interesa. Y hoy vamos a hablar de un hombre que es realmente importante en la historia, en el desarrollo del saxofón a lo largo de la historia de la música de jazz. Porque en la historia de las expresiones culturales, como por ejemplo la música, no existe nunca una clara línea divisoria que separe una tendencia de otra. Y cuando hablamos de subgéneros del jazz, por ejemplo, los cambios y las evoluciones, está claro que no tuvieron lugar abruptamente de la noche a la mañana, sino que suelen ser procesos que se extienden a lo largo del tiempo y que suelen contar con figuras que funcionan como puente o como transición. Este es el caso, por ejemplo, en la transición entre el swing y el bop, entre el swing y el bebop en los años 40. Esto no ocurrió de la noche a la mañana, sino que es resultado de una serie de transformaciones que van teniendo lugar a lo largo del tiempo y que tienen, por supuesto, algunas figuras importantes de las que es necesario hablar. No es que un día los músicos de jazz se acuestan tocando swing y se levantan por la mañana tocando bebop, no. Pero hay ciertos músicos que funcionan como figuras de transición entre un estilo y el otro. Y ese es el caso de este hombre que aquí tenemos y que ustedes pueden ver en la cubierta de ese disco Let's Swing. Bud Johnson, el saxofonista tejano Bud Johnson, una figura fundamental en esta transición entre el swing y el bop. Es una figura, la de este saxofonista, es una figura en cuya obra podemos ver constantemente esa evolución, pero que de forma natural incorpora elementos de ambos estilos en su música. Tenemos, por ejemplo, en este disco, elementos procedentes del swing y también elementos emparentados con el bop. Este es el caso de una de las grandes figuras de transición entre el swing y el bebop, que es un hombre del que, por desgracia, hoy en día no se habla demasiado o no se habla todo lo que se debería hablar. Y vamos a hablar de él en este vídeo. Nació en Dallas, en Texas, en el año 1910 y no se llamaba Bud, sino que se llamaba Albert J. Johnson, y por su familia ya corría la música. Su padre era músico amateur, ocasional, y su hermano Keg Johnson, se distinguió en el jazz, aunque no es tampoco demasiado conocido, pero se distinguió en el jazz como trombonista y llegó a tocar incluso con Bud en algunos discos muy recomendables, como este. Aquí, en este disco, nos encontramos con un quinteto en el cual están tanto Bud Johnson como su hermano Keg Johnson. Bud Johnson empezó interesándose por la batería, pero pronto se decantó por el saxo tenor, tocando entre 1927 y 1932 con diversas orquestas de jazz y rhythm and blues en los estados sureños. Recordemos que él procedía del estado de Texas y pasó bastante tiempo tocando con diversas orquestas de jazz y de rhythm and blues también. Y esa influencia del blues, del rhythm and blues, será importante en su carrera dentro del jazz. En esta época, en los años 20 y principios de los 30, tocó, por ejemplo, con Jesse Stone. Jesse Stone era un cantante y compositor de rhythm and blues que tendría una cierta popularidad con la llegada del rock and roll porque compuso temas como Shake, Rattle and Roll, que grabarían Elvis, Bill Haley y muchos otros, y también Flip, Flop and Fly, entre muchos otros temas que serían clásicos de ese naciente rock and roll de los años 50. Pero Jesse Stone era un músico de rhythm and blues y en su banda tocó durante un tiempo Bud Johnson.
En los años 30, Bud Johnson trabajó brevemente con Louis Armstrong, pero se forjó un nombre sobre todo gracias a su asociación con el pianista Earl Hines, con quien no solamente tocó, sino que también se encargó de muchos de los arreglos de la banda de Earl Hines. Y es que como arreglista, además de como instrumentista, se fue forjando un nombre también, Bud Johnson. Y si lo recordamos hoy en día es por sus discos como saxofonista, pero también por los arreglos que realizó para esos discos y para las grabaciones de otras bandas. En los años 30, sobre todo, trabajó con Earl Hines. Y en los años 40 del siglo XX es cuando empieza a interesarse Bud Johnson por las tendencias más modernas del jazz. Es en esta época cuando toca, por ejemplo, con Dizzy Gillespie, con Don Byas, con Oscar Pettiford y con Max Roach en una de las primeras sesiones de grabación del bop. Es decir, estaba presente Bud Johnson en la que los historiadores del jazz consideran como una de las primeras sesiones de grabación del bop, junto a Dizzy, a Don Byas, a Oscar Pettiford y al batería Max Roach, nada más y nada menos. Además de eso, no es que estuviese ahí presente por pura casualidad, sino que Bud Johnson incorpora las nuevas ideas en sus arreglos para diferentes orquestas, entre las que se encuentran la famosa orquesta bop de Billy Eckstine, el gran cantante, la orquesta de Boyd Rayburn, que era una de las orquestas más modernas, más vanguardistas de los años 40. También escribió arreglos para Woody Herman o para la orquesta de Buddy Rich. Entonces, en esos arreglos que ya en los años 40 estaba componiendo Bud Johnson, incorporaba algunas ideas modernas del bebop. Y en los años 50 trabajó mucho en los estudios como músico de sesión, especialmente con el sello Atlantic, donde vuelve por sus fueros del rhythm and blues y llegó a tocar en multitud de grabaciones de ese estilo dentro del sello Atlantic, como por ejemplo el gran éxito de Ruth Brown, Teardrops from My Eyes, Lágrimas de mis ojos, que yo creo que incluso en la propia etiqueta del disco aparece el nombre de Bud Johnson junto con el de Ruth Brown. Y eso fue un éxito, Teardrops from My Eyes, enorme en las listas de Rhythm and Blues en los años 50 para el sello Atlantic. Su éxito en los estudios de grabación lo lleva a Bud Johnson a fundar también su propio sello de grabación y en los años 60, además de haber fundado su propio sello discográfico, llega incluso a visitar la Unión Soviética con la banda de Earl Hines. Continuó tocando a lo largo de los años 70 y en los años 80 y acabaría falleciendo en la ciudad de Kansas City en 1984 de un ataque cardíaco a los 73 años de edad, después de haber tenido una carrera larga y de enorme actividad. Es una pena, desde luego, que Bud Johnson no sea tan conocido como otros saxofonistas contemporáneos suyos, pero su importancia en la transición entre el swing y el bop es absolutamente una importancia innegable. Su música parte, en cierto modo, de Lester Young, a quien llegó a conocer, por supuesto, en persona, y en un principio su música posee un swing decidido con un componente importante de blues, que es también una constante en su sonido y que tiene sentido si recordamos que tocó durante gran parte de su carrera con bandas de rhythm and blues. Incluso cuando empieza a interesarse por el bop, a través, por ejemplo, de Coleman Hawkins y de otros saxofonistas y otros músicos, el swing sigue teniendo importancia en su estilo y también el blues sigue teniendo importancia en su estilo, actuando así, como decimos, de puente entre los saxofonistas pre-Charlie Parker y
post-Charlie Parker. No hay que olvidar que Bud Johnson es la razón principal de que Earl Hines comenzase a interesarse por incorporar a su banda a los más jóvenes beboppers. Hay cierto momento en los años 40 cuando Earl Hines decide dar entrada en su orquesta a talento más joven, y entre ellos estaban beboppers, y la razón de esto, en principio, tiene que ver con el interés del propio Bud Johnson por el bebop y con los arreglos en los cuales Bud Johnson estaba empezando a introducir ideas innovadoras que tenían que ver con el bebop en los arreglos para Earl Hines. Es cierto, a mí por lo menos me lo parece, que su concepción musical, la de Bud Johnson, a veces recuerda un poco a la de Ben Webster. No necesariamente por su sonido, aunque también a veces por su sonido, pero sobre todo por la fuerza que Bud Johnson y también Ben Webster imprimen a sus temas más acelerados y más blueseros, en contraposición con un lirismo sorprendente en muchas de sus baladas. Y esto es algo que podemos escuchar siempre que escuchamos un disco de Bud Johnson. Por un lado, hay una enorme fuerza que se imprime a los temas acelerados, a los temas de blues, interpretados con muchísima potencia, pero también hay algunas baladas en las cuales brilla un acercamiento mucho más lírico. Esto ocurre con Ben Webster también, a quien se le llamaba The Brute, el bruto, por su físico, pero también por la potencia con la que atacaba los temas más acelerados, pero después también tenía esa cara más lírica, que es algo que ocurre con Bud Johnson. Los discos que Bud Johnson grabó como líder, por cierto, en estos momentos finales de 2023, no siempre resultan fáciles de encontrar, pero este que tengo aquí en mis manos y que muestro a cámara una vez más es, desde mi punto de vista, uno de los mejores. Let's Swing, una sesión que dirigió en el estudio de Rudy Van Gelder en diciembre de 1960, es decir, que este disco se grabó más o menos hace unos 63 años, y aquí nos lo encontramos en formación de quinteto, como ya he comentado, con su hermano Keg Johnson al trombón, y una excelente sección rítmica que incluye, atención, al siempre elegante Tommy Flanagan al piano, a George Duvivier al contrabajo y a Charlie Persip a la batería. Una sección rítmica absolutamente de ensueño. Aquí se nota su trabajo como arreglista en la seguridad con la que dirige el quinteto, y el repertorio es un ejemplo perfecto del sonido de Bud Johnson, mezclando elementos de swing, elementos de bebop, elementos de blues, en un ambiente siempre relajado que permite que todos los músicos realicen excelentes contribuciones. Hay 3 temas originales de Bud Johnson: Downtown Manhattan, Blues by Bud y Uptown Manhattan, que ejemplifican, estos 3 temas originales, la concepción musical de Bud Johnson. Un bop con un swing seguro y constante, más acelerado en Downtown Manhattan que en Uptown Manhattan, que este Uptown Manhattan es el tema que cierra el disco, y además de ser un swing seguro y constante, es un swing de gran elegancia, con lo cual que esté aquí Tommy Flanagan pues es desde luego un plus. No hay que olvidar el blues tampoco, que emerge sobre todo en Blues by Bud, que es un tema en el cual también brilla su hermano Keg Johnson al trombón. Es un trombonista también muy bluesero, el bueno de Keg. Los otros 4 temas que encontramos aquí, porque hay un total de 7, son Standards y Serenade in Blue. Es una interpretación, desde mi punto de vista, memorable de una hermosa melodía de Gordon y Warren, generalmente asociada con la orquesta de Glenn Miller. Tenemos el elemento del swing, pero en este caso es una balada
que Johnson trata de una manera absolutamente delicada, pero sabiendo acentuar siempre el swing que contiene esa balada, y en su estilo se acerca a Ben Webster con ese sonido en el que a veces escuchamos el aire salir del instrumento. Esto es algo muy típico de Ben Webster, lo explotaba mucho Ben Webster en sus interpretaciones baladísticas, y también se nota eso un poco en el acercamiento a Serenade in Blue, Serenata en Azul, de Bud Johnson. También aquí está I Only Have Eyes for You, solo tengo ojos para ti, que aparece aquí a un tempo más acelerado de lo que suele ser normal, con espacio incluso para un extenso solo de contrabajo de George Duvivier, que desde luego el contrabajista, que es magnífico, es un pilar importante en este disco. Entra también Bud Johnson en territorio de los hermanos Gershwin con Someone to Watch Over Me, alguien para cuidarme. Y esa es la otra balada del disco, perfectamente dirigida por Bud Johnson, con la participación de su hermano Keg al trombón y una perfecta comprensión entre saxo y contrabajo. Está claro que el diálogo entre saxo y contrabajo funciona a la perfección aquí. La conexión Johnson-Duvivier es magnífica en este disco. Falling in Love with Love, enamorándome del amor, también muchas veces se toca estilo balada, pero aquí no. Aquí tiene un swing ligero con Bud Johnson improvisando sobre la melodía original de forma imaginativa y a veces alargando lúdicamente las notas, aumentando además progresivamente la potencia de su interpretación, pero dejando espacio también para el elegante piano de Tommy Flanagan y el trombón de su hermano Keg Johnson. Let's Swing, en fin, este disco nos presenta a un Bud Johnson desde luego en plena forma, en perfecta compañía además, porque claro, cualquiera que quiera tocar en formación de cuarteto, en formación de quinteto, si tiene como rhythm section, si tiene como sección rítmica a Tommy Flanagan al piano, a George Duvivier al contrabajo y a Charlie Persip para la batería, pues la verdad es que las cosas no pueden salir mal. Y este disco, Let's Swing, nos ofrece una excelente introducción a la música de Bud Johnson, que yo creo que si ustedes escuchan este disco van a querer buscar más y más grabaciones suyas. Ya digo que no siempre son fáciles de encontrar, pero si ustedes quieren una puerta de entrada perfecta a la música, al sonido, a la concepción musical de Bud Johnson, este es un disco perfecto para ello. Es una manera excelente de descubrir o de redescubrir a un saxofonista que, partiendo de la tradición clásica del swing, supo ir más allá, adentrándose en tendencias más modernas, el bop en este caso, y enriqueciendo así su música, pero sin olvidar nunca sus orígenes, porque al fin y al cabo, esos orígenes son también los orígenes de esas tendencias más modernas, es decir, los orígenes del bop están en el swing, parte del swing y va innovando, va tomando caminos diferentes a partir de ahí, pero desde luego los orígenes siguen estando ahí, y en la música de un hombre que funciona perfectamente como transición entre el swing y el bop podemos ver elementos de diferentes estilos, tanto del swing como del bop, sin olvidar, por supuesto, el blues o el rhythm and blues. A mí me encanta este disco, lo tengo desde hace mucho tiempo, disco que grabó, como digo, en 1960, hace 63 años, para el sello Swingville, y desde luego se lo recomiendo sin ninguna duda. Si lo pueden encontrar, desde luego, esta es una puerta de entrada excelente a la música del gran saxofonista tejano Bud Johnson, que desde mi punto de vista merece mayor reconocimiento del que ha recibido y merece que se hable más de su persona como figura de transición entre el swing y el bop, que desde luego
lo era, y si escuchan este disco se darán cuenta de por qué, y como digo, buscarán otros discos de Bud Johnson, porque escuchar este solo, desde luego, desde mi punto de vista, no es suficiente. No sé si ustedes conocen la música de Bud Johnson o no. Si la conocen, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo. Déjenme un comentario en el que expliquen qué les parece su música, cuáles son los discos de Bud Johnson o las grabaciones de Bud Johnson que más les interesan, y conversaremos a través de los comentarios como siempre. Y desde luego, importante, si no conocen la música de Bud Johnson, pues este es un buen disco, Let's Swing, del año 1960, en formación de quinteto, con lo cual esto es una invitación también a que se acerquen a la música de Bud Johnson. Soy Antón García Fernández y me despido ya. Estamos ya a finales del mes de diciembre del año 2023. He grabado en Jackson, Tennessee, sin ningún tipo de cortes y en directo este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Mío es el copyright de este vídeo, que puede ser la última entrada en esta serie de impresiones sobre jazz del año 2023. No lo sé, puede ser que haya más, puede ser que no. Pero una cosa que sí les puedo asegurar es que en el 2024 continuaremos con más vídeos dentro de esta serie de impresiones sobre jazz. Como siempre, muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Disfruten de las fiestas, les deseo todo lo mejor para un año nuevo lleno de buena música de jazz, y recuerden, si Santa Claus y los Reyes Magos les traen regalos jazzísticos, pues mejor que mejor, porque ya lo dijo Duke Ellington, ya lo dijo Billy Strayhorn. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias y hasta la próxima ocasión.